Somos Aviagen, la empresa líder en genética avícola comprometida con mejorar el rendimiento a través de procesos de selección balanceada, investigación y sustentabilidad. El proveedor preferido de aves reproductoras pesadas a nivel mundial, comprometido con el bienestar de nuestras aves. Una empresa multinacional en crecimiento dedicada a compartir prácticas avanzadas de manejo con nuestros clientes regionales y con una red global de distribuidores. Aviagen, alcance global, acción local. Propiedad del Grupo EW, una compañía familiar con sede en Alemania, Aviagen suministra aves reproductoras que aportan una fuente de proteína saludable, sustentable y accesible a una población global en continuo y rápido crecimiento. Nuestras instalaciones son construidas siguiendo los más altos estándares con tecnología y equipos de punta. Tenemos base de producción en todos los continentes, garantizando un abastecimiento seguro a más de 100 países. A través de una red global de distribución, nuestra cobertura se extiende a todos los mercados que demanden productos avícolas de la más alta calidad. Como proveedor seguro y confiable de aves progenitoras y reproductoras para la industria del pollo del engorde, Aviagen es una compañía impulsada por la investigación y el desarrollo, invirtiendo más del 10% de su ingreso anual en nuestro programa de reproducción. Las nuevas innovaciones y tecnologías garantizan que nuestros clientes reciban el mejor rendimiento de sus aves reproductoras y de engorde, haciendo de Aviagen el principal proveedor de la industria. Desarrollamos líneas pedigrí para nuestras marcas, incluyendo Arboracres, Indian River y Ross, para los mercados convencionales, mientras que la marca Row and Range está diseñada para satisfacer las necesidades de los mercados de crecimiento lento, aves de corral y orgánicos. La adición de nuestro portafolio Specialty Males o machos especiales ofrece una mayor flexibilidad a nuestros clientes al momento de elegir sus aves reproductoras. Nuestro objetivo es ofrecer una gama de razas que satisfagan los diferentes requerimientos de la industria avícola a nivel mundial. Nos enfocamos en mantener un progreso balanceado con un equipo de colaboradores altamente capacitados, muchos con más de 25 años de experiencia. Todas estas mejoras comienzan escuchando y entendiendo a nuestros clientes, sus mercados, suministrándoles lo que necesitan ahora y para el futuro. Aviagen tiene el compromiso de mejorar la calidad, garantizando al mismo tiempo la salud y el confort general de nuestras aves. Nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo se enfocan en los rasgos que mejoran la salud y el bienestar del ave. La bioseguridad es un elemento esencial de nuestra compañía. La educación, el control exhaustivo y las tecnologías innovadoras apoyan el objetivo de mantener cada huevo, cada pollito, cada reproductora y cada progenitora saludables y libres de enfermedades. Como resultado de nuestros estándares de bioseguridad, Aviagen se convirtió en la primera compañía de cría de aves de corral en alcanzar el estado de compartimentalización para sus instalaciones en el Reino Unido y Estados Unidos. Esto quiere decir que en caso de que ocurra un brote de enfermedad, podemos exportar pollos y huevos desde las instalaciones aprobadas hacia los países que reconocen la compartimentalización. Esto garantiza un mayor nivel de seguridad y abastecimiento para nuestros clientes de todo el mundo. Además de cuidar a nuestras aves, en Aviagen nos preocupamos por el planeta. Trabajamos arduamente para minimizar nuestro impacto en el medio ambiente. Un ejemplo es nuestro proceso de selección balanceada, el cual mejora la eficiencia con la que las aves convierten el alimento en peso vivo. El alimento es el costo más alto del proceso de producción y el principal aspecto para que los consumidores puedan tener acceso a los productos avícolas. Mejorar el factor de conversión alimenticia en miles de millones de pollos de engorde tiene un efecto primordial en la reducción del uso de recursos, incrementando así la sustentabilidad de la industria y ayudando a alimentar a la creciente población mundial. Aviagen demuestra su dedicación al futuro de la industria avícola, ayudando a formar a las próximas generaciones de profesionales. Recolectamos información de todos nuestros veterinarios genetistas, especialistas en incubación, representantes de servicio y nutricionistas, y llevamos este reconocimiento a los rincones más remotos del planeta. Aviagen también promueve la comunicación y la cooperación con la academia, los institutos de investigación, los científicos y otros expertos de la industria para equipar mejor a nuestros clientes con el conocimiento y las herramientas necesarias para ser exitosos. Este compromiso de compartir conocimiento se lleva a cabo a través de escuelas, seminarios, talleres, reuniones de asociación y otros eventos de capacitación para los clientes, así como la creación de literatura con bases científicas y asesorías sobre el manejo de parvadas para apoyar a nuestros clientes.
Nuestro equipo de más de 4.000 personas en más de 40 países le permite a Aviagen tener un impacto en todo el mundo. Un líder en el mercado mundial con enfoque en la avicultura, una pasión por la educación, un deseo de escuchar y de entender a los clientes, un motor para mejorar nuestra industria y un compromiso de proteger nuestro planeta, hacen que Aviagen sea su proveedor preferido. Aviagen, alcance global, acción local. Bien, tengo el placer de presentarles a alguien que creo que no conozco personalmente, el ingeniero Guillermo Reyes, que es ingeniero agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura e ingeniero agrónomo por la Universidad Técnico Latinoamericana, ambas de El Salvador. Tiene una maestría en Administración de Empresa por la Escuela Superior Internacional de El Salvador y por Preston University de California, Estados Unidos. Trabajó para Avícola Salvadoreña relacionado a incubación. Ha trabajado como asesor de plantas de incubación entre 2016 y 2017 para Aviagen y otras empresas. Trabajó como consultor de incubación para Latinoamérica en Peterson, Bélgica. Actualmente es especialista de incubación en Aviagen para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Un placer poder conocerlo en estas circunstancias. Gracias por la invitación a este evento. Vamos a empezar. El tema de este día es el ABC de la incubación. Como contenido, vamos a hablar un poco sobre la naturaleza como referencia. Vamos a hablar de las tecnologías de incubación, etapa única, etapa múltiple, y vamos a hablar sobre los requisitos embrionarios. Acá tiene que ver la temperatura, la humedad, la ventilación, el volteo. Bueno, la naturaleza como referencia. Todos los fabricantes de máquinas incubadoras y nosotros los que estamos a cargo de plantas de incubación, tratamos de replicar o de imitar lo que hace la gallina en su forma natural. ¿Qué hace la gallina en su forma natural? Almacena los huevos de una forma perfecta, incuba los huevos bajo condiciones óptimas, hace nacer los pollitos bajo condiciones óptimas también. ¿Para qué? Para dar los mejores resultados en el campo. Ese es el objetivo y eso es lo que hace la gallina de forma perfecta en su modo natural. Bien, ¿cómo las fabricantes de sistemas de incubación han replicado lo que hace la gallina natural? Primeramente, lo hicieron a través de registradores y cámaras de movimiento para ver cuál era el comportamiento real de una gallina dentro de un nido. En todo esto se observó el patrón de eclosión, entonces es la forma como se replicaron todos los factores y cómo estos factores deberían de ser para tener las mejores condiciones para los embriones. Ok, todos esos datos se llevaron a un gráfico, a lo cual se le llamó la cantidad de atención que la gallina le presta a los huevos durante el tiempo de incubación. ¿Qué se pudo ver en todo esto? Se pudo ver que durante los primeros días de incubación, la gallina le prestó el 100% de atención a los embriones. Posterior a los 12 días, la gallina se comenzó a retirar y estos huevos definitivamente comenzaron a perder calor porque el embrión comenzó a generar calor. Una vez iba a empezar el nacimiento o estos embriones estaban preparados para nacer, que es entre el día 18 y 19, la gallina volvió al nido y definitivamente le prestó el 100% de atención. Es como se trajeron todos esos datos a un gráfico y de esta manera poder replicarlo en los sistemas de incubación. Ahora bien, hay un momento crítico que es el nacimiento de los pollitos a los cuales hay que prestarle atención, pero lastimosamente nosotros los incubadores, como es una etapa muy corta,
no le prestamos la atención debida, y es la preparación del nacimiento. Muchos hemos visto que a la hora de la transferencia encontramos algunos huevos picados, algunos pollitos nacidos, pero nos hemos dado cuenta que pasan 16, 20 horas y el nacimiento no sigue el ritmo cuando pensamos que realmente debería de seguirlo. No, la gallina en su forma natural prepara los embriones entre el día 19 con 18 horas hasta el día 20, los prepara para que estos pollitos puedan nacer, pero no los hacen nacer. Entonces los sistemas de hoy en día también hacen lo mismo, preparan el para que pueda llegar el momento del nacimiento. Entonces, entran en juego todos estos factores, la temperatura, la humedad, la ventilación, en algunos casos el CO2, algunos sistemas el CO2. Entonces, esa otra etapa es la etapa del nacimiento, lo cual nosotros lo podemos ver en las nacedoras y es el control que debemos de tener para saber en qué momento nosotros vamos a dar las condiciones de confort al pollito. ¿Cuándo se da esto? Se da más o menos entre el día 19 con 18 horas al día 20 con 12, 16 horas. Es decir, que ahí están nacidos alrededor del 70-80% de los pollitos y comienza a decrecer la curva de humedad. Eso significa que los pollitos han comenzado a madurar, a secar y es el momento de darle confort. Entonces viene esa etapa de finalización y es la etapa donde ya los pollitos van a hacer ese 25, 20% que hace falta, están secando el resto. Entonces es el momento de darle el máximo confort al pollito porque así lo requiere, para evitar que estos pollitos se sobrecalienten, se deshidraten y tengan problemas en el campo. Entonces la gallina lo hace en su forma natural. Bueno, esa es la parte sobre lo que hace la gallina en su forma natural. Vamos a hablar un poco de las tecnologías de incubación. Acá es etapa múltiple, etapa única. Yo sé que este tema lo van a tocar más adelante, que es el diseño de una planta de incubación. Mi consejo es no escatimar esfuerzos económicos en cuanto a la construcción de la mejor planta de incubación, con todos los recorridos a través de las salas, a través de la planta, es decir, que tanto el producto como el huevo, los pollitos, no se junten en ningún momento. Que el mismo personal tenga las condiciones para poder circular sin comprometer la bioseguridad de la planta. Pero eso es un tema que lo van a tocar más adelante. Ahora bien, ¿qué pasa con las tecnologías de incubación? Sabemos que los embriones, la temperatura de los embriones va a ser diferente a la temperatura del aire, o la temperatura de la cáscara del huevo va a ser diferente, definitivamente, y esto va a estar en función de la fertilidad, del tamaño del embrión. Entonces sabemos nosotros que necesitamos mantener una temperatura del embrión constante alrededor de los 100, 101 grados Fahrenheit, y para ello tenemos que jugar mucho con la temperatura del aire. Podemos tener embriones que generan poco calor, la temperatura del aire tiene que ser diferente. Tenemos embriones que pueden generar mucho calor, definitivamente la temperatura del aire tiene que ser más baja. Ese es el juego que deben de tener los sistemas de incubación, tanto etapa múltiple como etapa única. Ahora bien, cuando hablamos de una máquina de etapa múltiple, tenemos dos puntos. El punto fijo de temperatura, es decir, el set point. Tenemos la temperatura de la cáscara y podemos ver que este punto fijo, definitivamente hay etapas donde no favorece el desarrollo del embrión. Podemos ver que a medida se van cargando los huevos, tenemos momentos donde la temperatura puede disminuir, pero hay un momento donde la temperatura comienza a subir, comienza a incrementarse, producto de la producción de calor del embrión. Entonces, lastimosamente, los equipos de etapa múltiple no tienen las condiciones para controlar la temperatura del embrión. Siempre vamos a tener hacia el final temperaturas más altas. Ahora bien, tenemos el otro punto, que es la etapa única. Los primeros diseños de etapa única favorecieron o favorecen la temperatura del embrión. ¿Por qué? Porque ya se le pueden dar condiciones de temperatura de aire en función de los requerimientos del embrión.
Pero lastimosamente esto no ha sido suficiente porque sabemos que en una misma máquina incubamos huevos de diferentes líneas genéticas, de diferente edad de la reproductora, diferente tamaño de huevo, y muchas veces hacia el final podemos tener embriones sobrecalentados. Entonces esto nos obligaría a desarrollar programas de incubación diferenciados para cada línea genética, para cada tamaño de huevo, para cada porcentaje de fertilidad. Ahora bien, pero han surgido mecanismos que miden la temperatura del embrión. ¿Cómo lo hacen? Definitivamente lo hacen controlando la temperatura del embrión, el cual le envía señales a la temperatura del aire para que sea controlado a través de todo el tiempo de incubación. Entonces ahí tenemos varios eventos donde podemos tener un embrión generando mucho calor, pero realmente necesitamos mantenerlo a una temperatura controlada. ¿Cómo lo hacen los sistemas? Lo hacen controlando la temperatura del aire. Estos son mecanismos que existen hoy en día. Diferentes marcas de incubadoras ya tienen estos mecanismos. Algunos se llaman Ovoscan, en otras marcas se llaman Pylo. Lo que hacen estos sistemas es controlar la temperatura directa del embrión, enviarle señales a la máquina para que controle la temperatura del aire. Normalmente este tipo de equipos hacen alrededor de 7,200 mediciones por hora y cada máquina tiene 3 equipos de esto. Estamos hablando de 21,000 y pico de lecturas por hora para tomar una decisión sobre las condiciones del aire. Ahora bien, terminamos lo que son la parte de las tecnologías de incubación y llegamos a la parte de los requisitos embrionarios. Entonces viene la pregunta, ¿qué necesita un huevo para que se convierta en pollito? Muchos de ustedes me dirán, que le dé vuelta porque está invertido. Sí, es cierto, pero hay unos factores muy importantes que intervienen, como la temperatura, como la humedad, como la ventilación y el volteo. Son los 4 factores más importantes que intervienen en el proceso de incubación. Ahora bien, cuando hablamos de la temperatura, es el factor, considero que es el factor más importante. Entonces tenemos que estar monitoreando en qué condiciones nosotros tenemos nuestros embriones. Y es uno de los consejos que siempre yo doy en las plantas de incubación, que hay que mantener monitoreada qué condiciones tienen los embriones dentro de las máquinas incubadoras. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Nosotros sabemos que hay una banda ideal de temperatura que puede estar entre los 99,5 a 101 grados Fahrenheit. Pero sabemos que muchos de los embriones los podemos encontrar fríos. Realmente esto ocurre muy poco, que realmente tengamos embriones fríos, pero si se diera el caso, decirles que los que más soportan esta condición son los embriones de madres jóvenes. Acá, ¿qué es lo que pasa? Se reduce el crecimiento del embrión. Pero podemos encontrar otra etapa donde el embrión está sobrecalentado. Ya son temperaturas sobre 101 grados Fahrenheit. Definitivamente, ¿qué es lo que pasa? El desarrollo del embrión se había acelerado, pero en la última etapa, el embrión retrasa su crecimiento para soportar las temperaturas embrionarias. Es lo más común que se encuentran en las plantas de incubación. Pero puede haber otra etapa donde los embriones están sobrecalentados. Son temperaturas donde ya el nacimiento y la calidad de los pollitos se ve afectada grandemente. Entonces tenemos que estar monitoreando en qué condición tenemos los embriones nosotros en cada una de las máquinas de incubación. Ahora bien, para controlar el entorno del incubador, hay que mantener las cáscaras del huevo dentro de los parámetros óptimos de temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Controlando el embrión. ¿Cómo lo hacemos? Controlando lo que es la ventilación, controlando lo que es el enfriamiento y el calor. Ahora bien, el contenido del huevo se dice que es de naturaleza química los primeros 4 días. Por ello, se dice que la velocidad de la reacción química aumenta 2 o 3 veces por cada aumento de temperatura de 10 grados centígrados. ¿Cómo funciona esto? Cuanto mayor sea la temperatura, más rápida es la reacción química.
En este caso, estamos hablando de la diferenciación celular. Esto significa que entre más calor le demos al embrión, más rápido se va a dar su formación y su desarrollo. Entonces tenemos tres eventos de diferentes condiciones de calor que definitivamente pudieran afectar primeramente la calidad del embrión, la calidad de los órganos y al final, ¿qué es lo que vamos a afectar? Vamos a afectar lo que son los tiempos de incubación. Entonces, a medida el embrión está más sobrecalentado, el nacimiento se va a anticipar. A medida los embriones están más fríos, el nacimiento se va a demorar. ¿Cuáles son los efectos de una temperatura alta durante la incubación? Podemos ver que vamos a tener muertes, nacimientos muy tempranos, malformaciones, todo está relacionado a lo que sucede en los primeros 5 o 9 días. Tenemos las malformaciones que son producto de temperaturas altas después del día 15, muertes embrionarias tardías, problemas de calidad de pollito. Tenemos la parte de la nacedora, cualquier condición de temperatura que no sea adecuada en la nacedora, se afecta mucho la calidad, se afecta lo que es la ventana de nacimiento. Pero tenemos algo más. Cuando las temperaturas no son adecuadas, podemos ver nosotros que cuando tenemos temperaturas calientes, el nacimiento es bueno. Y quizás ahí está el problema de nosotros los incubadores, que defendemos el resultado de incubación y nos olvidamos de la calidad de pollito. Entonces, temperaturas que se consideran calientes dan buenos nacimientos, pero dan mala calidad de pollito. Temperaturas muy calientes, definitivamente se va a ver afectado el nacimiento y la calidad de pollito. Pero hay algo más. También los órganos del embrión o del pollito se van a ver afectados, tales como el corazón y el hígado, a temperaturas más altas van a ser más pequeños. Lo que es la ganancia de peso o el peso a primera semana, a los primeros 7 días, el efecto no es grande, pero hacia el final, hacia los 36 días, podemos tener un resultado muy afectado por temperaturas altas. Cuando hablamos de mortalidad embrionaria, los primeros 7 días, el efecto no puede ser tan grande, pero muchas veces esos problemas de temperatura alta causan un efecto negativo a través de toda la vida del pollo. Entonces podemos tener mortalidades hacia el final en el engorde que pueden estar altos. Entonces, las temperaturas altas son responsables de todo lo que sucede en el engorde. Ahora bien, dejamos lo que es la temperatura y pasamos a lo que es la humedad, uno de los factores también importantes. Normalmente manejamos humedad relativa. ¿Y qué es la humedad relativa? Es el vapor de agua suspendida en una molécula de aire representada en porcentaje. Pero hoy en día, muchos sistemas de incubación ya no manejan la humedad relativa, manejan humedad absoluta. La humedad absoluta son gramos de agua por kilogramos de aire. Los sistemas lo que hacen es enfriar el aire del exterior a 18 o 16 grados centígrados para poderle sacar el exceso de agua. Posteriormente, ese aire se calienta y van cambiando los porcentajes de humedad relativa respecto a la molécula de agua. Lo importante de los nuevos sistemas de ventilación es que el aire que fue enfriado y que se le eliminó el agua, definitivamente ya no va a tener contacto con el exterior. Entonces esa molécula de aire que tiene capacidad de absorber más humedad, definitivamente ya no va a poder adquirirla porque ese aire no tiene ningún contacto. Entonces podemos ver que vamos a tener temperaturas de aire que pueden estar para nosotros bajas, pero realmente para lo que son los mecanismos de incubación van a ser los correctos. Ahora bien, ¿cómo controlamos la humedad? Lo más importante es controlar todo el sistema de salas. Muchas veces queremos controlar la humedad a través de una máquina de incubación, de una máquina nacedora, pero nos olvidamos que lo primero que tenemos que controlar es lo que nosotros le entregamos a la máquina. Por lo tanto, hay que controlar, hay que tener el nivel correcto de humedad y hacerlo a través de una buena ventilación. Es decir, que el aire que nosotros introducimos a la máquina lleve las condiciones correctas de humedad. ¿Qué pasa durante la incubación? Normalmente el huevo
toma oxígeno y expulsa CO2. Durante este proceso de tomar oxígeno y expulsar CO2, también el huevo pierde humedad. Este es un proceso que se da durante esa interacción, por lo tanto hay que tomarla en cuenta. Bueno, cuando tenemos el nivel correcto de humedad, definitivamente nosotros vamos a tener la pérdida correcta de humedad. Cuando nosotros tenemos, si nosotros hacemos un ajuste en la humedad y en la ventilación, pero tenemos siempre una humedad alta dentro de nuestros sistemas de incubación, esa humedad que tiene el huevo no la va a poder absorber el aire porque ya tiene una humedad alta. Entonces se dan los problemas de baja pérdida de humedad. Ahora bien, ¿cuánto se debe perder de humedad? Se dice que en sistemas de etapa múltiple la pérdida de humedad debería estar entre un 11-13%, en sistemas de etapa única entre un 9.5 a un 11%, para que el rendimiento de los pollitos sea alrededor de un 60-68%. Bueno, decirles que la pérdida de humedad en sistemas de etapa única no es lineal. ¿Por qué? Porque los primeros días, los primeros 9 días, la gallina está directamente sobre los huevos, entonces no hay una forma que se libere la humedad. Entonces, definitivamente, la relación de pérdida de humedad los primeros 9 días en etapa única anda alrededor del 3-4%. Por eso se dice que no es lineal. Toda la pérdida de humedad se da después del día 9. En el caso de etapa múltiple, la pérdida de humedad sí es lineal, es decir, que pierde entre más o menos entre 0.65, 0.70% cada día. Pero en el caso de la etapa única, no. Ok. ¿Cuáles son los problemas cuando se tiene una poca pérdida de humedad? Esto lo han visto muchos de ustedes. Incremento en la mortalidad tardía, embriones que no lograron nacer. Un problema serio, los codos rojos. Este problema prácticamente causa alta mortalidad en el engorde. Pollitos barrigones con alta retención de saco vitalino. ¿Cuáles son las causas o los problemas que genera la baja pérdida de humedad? Normalmente el pollito se queda en el cascarón. Cuando hacemos embriognosis y encontramos ese tipo de huevo, está muy relacionado a una demasiada pérdida de humedad. También podemos tener huevos secos con esa membrana como se ve en la fotografía. Podemos ver pollitos pequeños, deshidratados. ¿Cuáles son los beneficios de conseguir una correcta pérdida de humedad durante la incubación? Primero, la calidad de pollito siempre va a ser mejor. La incubabilidad o el porcentaje de nacimiento también va a ser mayor. La ventana de nacimiento se va favorecida porque es más corta. El rendimiento después del nacimiento, es decir, los resultados en el engorde también van a ser mejor. Por eso se vuelve importante la pérdida de humedad. Ok, pasamos al otro punto que es la ventilación. La ventilación, aquí les dejo un dato, un huevo de 60 gramos consume 6 litros de oxígeno y este libera 4.5 litros de dióxido de carbono durante todo el proceso de incubación. Entonces, es un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque la ventilación es la que permite estos parámetros que se dan acá. ¿Cómo se da? Recuérdense, el huevo tiene poros, los vasos sanguíneos están conectados a los poros y estos vasos sanguíneos están conectados al sistema respiratorio del pollito. Entonces el oxígeno entra a través de los poros y el CO2 también se libera a través de los poros. Entonces es bien importante que todo el sistema de poros, la calidad de los huevos, la calidad de la cutícula sea perfecta para no interferir en este proceso, en la absorción del oxígeno y la liberación de CO2. Bueno, sabemos también que la demanda de oxígeno no es igual en todo el ciclo de incubación. Normalmente la demanda de oxígeno es muy baja durante los primeros días, lo cual favorece el desarrollo cardiovascular. Pero a medida que el embrión va desarrollando, la demanda de oxígeno es mayor. Entonces, por eso tenemos que saber, sobre todo en sistemas de etapa única,
cómo manejar la ventilación, cómo manejar el damper de las máquinas para darle las mejores condiciones al embrión. Bueno, el efecto de la altitud. Muchas plantas en Latinoamérica también están en la altura, decimos nosotros. Sabemos que el oxígeno al nivel del mar es del 21%, pero que a medida aumenta la altitud, la presión disminuye y aunque el oxígeno es el mismo, pero se siente menos. ¿Por qué? Porque hay una reducción en la presión atmosférica. Ok, todos los estudios han dicho que los huevos producidos al nivel del mar van a tener mucho más poros que los huevos producidos en la altura. Estamos hablando de altura 1,000 metros sobre el nivel del mar, 2,000 metros sobre el nivel del mar. Ok, aquí hay algunos efectos de lo que es la producción de huevo y lo que es la incubación. Los huevos producidos a gran altura se pueden incubar bien a gran altura. Simplemente que cuando se tiene mucha humedad en la altura, en la época que hay mucha humedad, hay que tratar de introducir más aire a las máquinas para poderle perder más humedad al huevo. Es decir, que los huevos producidos en la altura sí se pueden incubar bien también en la altura. También los huevos producidos en la altura se pueden incubar en plantas de incubación que están al nivel del mar, pero se tiene que reducir mucho la humedad, se tiene que incrementar mucho la ventilación. ¿Por qué? Porque estos huevos tienen muchos poros. Uno de las fases donde se vuelve más difícil es cuando el huevo es producido a nivel del mar y se tiene que incubar en la altura. ¿Por qué? Porque estos huevos tienen mucho más poros y definitivamente al tener mucho más poros, pueden perder mucha más humedad. Por eso se recomienda que en plantas de incubación en la altura, porcentajes de humedad por encima del 70% y con mayor ventilación. Pero de los tres panoramas que les he mostrado, este es el que menos quisiéramos. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es el volteo, otro factor muy importante dentro del proceso de incubación. Y lo que queremos tener es un volteo que sea homogéneo a través de toda la máquina. Decimos nosotros que por lo menos queremos que haya 40 grados de volteo hacia ambos lados de la máquina y en toda la estantería o en todos los carros. Eso es bien importante dentro del volteo. Hay que estarlo midiendo con frecuencia. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un ángulo de volteo poco profundo? Definitivamente, esto va a generar que las temperaturas no sean equilibradas, que la circulación de aire se comprometa a través de los huevos, a través de los embriones. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un problema de volteo? Definitivamente no lo podemos solucionar con un aumento de frecuencia. Muchos creen que aumentando la frecuencia se solucionan los problemas de volteo. Definitivamente que no. Una vez tenemos problemas de volteo, vamos a tener puntos calientes, puntos fríos, embriones sobrecalentados dentro de una máquina de incubación. Entonces, el aire siempre va a buscar por donde puede circular más fácil. Entonces, definitivamente van a haber zonas de las máquinas donde hay embriones donde no se va a liberar el calor. Por lo tanto, es la importancia del volteo. Bueno, ¿cuál es la importancia del volteo durante la incubación? Lo hemos escuchado durante nuestra vida, que evita que el embrión se adhiera a la membrana interna del huevo. Eso es bien importante. Pero hay puntos más importantes que ese. Dice que permite que el embrión encuentre nutrientes frescos dentro de los huevos. Es decir, que el volteo no solo sirve para que el embrión no se adhiera a la membrana del cascarón, sirve para que también el embrión encuentre nutrientes frescos. Pero hay otra parte bien importante que también ayuda para que los desechos metabólicos como el CO2 se muevan lejos del embrión. Entonces, esto es algo que muchos no lo sabemos, pero es lo que está ocurriendo cuando nosotros damos un correcto volteo. ¿Qué más? Ayuda a una mejor circulación del aire. Definitivamente, cuando tenemos un buen volteo, siempre vamos a tener una mejor circulación del aire a través de los embriones. Entonces, a diario hay que trabajar en que tengamos buenos volteos, pero no solo midiendo
una parte de la máquina. Es decir, debemos de monitorear cómo está el volteo en todas las estanterías de las máquinas. Bueno, en resumen, tenemos que intentar imitar lo más cercano a la naturaleza, ya que es el éxito de la incubación comercial. Definitivamente no tenemos que alejarnos de lo que hace la gallina en su forma natural. No tenemos que estar inventando, porque realmente muchos incubadores hacemos cosas que no son lógicas. Entonces, tratemos de imitar y no nos alejemos de los principios de incubación. Definitivamente, las tecnologías de incubación de etapa única ya no solo es una alternativa, es una realidad. Es decir, todos los que hoy en día están sustituyendo máquinas de incubación o nuevos proyectos de incubación, tienen que decidir por la etapa única, por todos los beneficios que tiene sobre los nacimientos, sobre la calidad de los pollitos, sobre la conversión alimenticia. Es decir, las ventajas son grandísimas. Las ganancias económicas son grandísimas cuando los huevos o los pollitos nacen en sistemas de etapa única. Bueno, controlar de forma óptima los factores de incubación es el éxito para los resultados de incubación y para maximizar el rendimiento en las granjas de engorde. Definitivamente, si nosotros controlamos esos 4 factores, los resultados en las granjas de engorde van a ser mucho mejores. Bueno, sabemos que todos los factores son importantes para el proceso de incubación, pero definitivamente la temperatura es la que juega el papel más importante, porque es la que tiene más efectos negativos en la formación del embrión, en el desarrollo del embrión y en los resultados que vamos a obtener en el engorde. Muchas gracias a todos. Quedo atento para las preguntas que tengan. Feliz día a todos.